Todo lo que se oye últimamente en las noticias gira en torno al techo de la deuda de Estados Unidos y cómo podría ser absolutamente catastrófico. Pero lo que los medios principales de comunicación no te dicen es que los verdaderos problemas empezaron cuando se elevó el techo de la deuda. Voy a explicarte esto en un simple y rápido paso. Vamos a repasar esta crisis de liquidez que podríamos ver una vez que el techo de la deuda se eleve realmente, una vez que el problema, entre comillas, sea resuelto. Tenemos que empezar por ir sobre algunos balances. Tenemos el gobierno, la Fed y los bancos, las entidades no bancarias representadas por el favorito de todos, el Joe promedio. Así que a la izquierda tenemos activos, pasivos a la derecha. El gobierno con las reservas bancarias como un activo, el pasivo serían los bonos del tesoro. La Fed, esos activos van a ser bonos del tesoro y valores respaldados por hipoteca. Ahora, lo que es interesante, lo que quiero que noten es que esas reservas bancarias son un activo para el gobierno, pero en realidad son un pasivo de la Reserva Federal. Están en una cuenta llamada Cuenta General del Tesoro. De acuerdo, otros pasivos serían las reservas bancarias, pero esos no son activos del gobierno, son activos del sistema bancario comercial. Los mismos tipos de reservas bancarias son absolutamente idénticas. En el balance del banco tenemos esas reservas de las que hablábamos y tenemos préstamos. Todo el mundo sabe cómo se crean la mayoría de los dólares. Son prestados en existencia del sistema bancario comercial. Y en el balance del Joe promedio tenemos un par de dólares allí. Y en el lado del pasivo tenemos préstamos y tenemos las hipotecas. Esa es la Fed. Allá vamos. Tienen en su balance valores respaldados por hipotecas o, como me gusta llamarlos, salchichas respaldadas por hipotecas. Así que todo esto es bastante sencillo, pero ¿qué pasará cuando se eleve el techo de la deuda? Bueno, Janet Yellen, me olvidé de poner su nombre aquí, pero pueden deducir por mi increíble capacidad artística, que es obviamente Janet Yellen. Ella ha dicho que quiere llenar el TGA, pero solo tiene tal vez 10 o 20 mil millones en ella en este momento. Ella quiere llenarlo hasta 500, 600, 700 mil millones de dólares y quiere emitir $1 billón en bonos del tesoro en el mercado una vez que el techo de la deuda se eleve. Así que esto sería un diluvio de oferta. Un tsunami de billetes golpeando el mercado en un periodo muy corto de tiempo. Bien. Pensemos en esto. Bueno, vamos a ir a los balances y a ver cómo esto funcionaría en cuanto a la mecánica de la plomería. Así que lo que el gobierno va a hacer, va a añadir bonos del tesoro a la parte del pasivo de su balance porque están tratando de llenar el TGA y obtener más de las reservas bancarias. ¿De acuerdo? Tiene sentido. Entonces, ¿qué haría la Fed? Los activos siguen siendo los mismos, pero van a tomar las reservas bancarias del sistema bancario comercial y moverlos abajo a la cuenta del gobierno. ¿De acuerdo? ¿Por qué harían eso? Digamos que Janet Yellen está emitiendo todos estos treasuries. Ella los está haciendo llover sobre las entidades no bancarias en la economía real, como el Joe promedio. Ellos están comprando esas letras del tesoro. De ahí esta flecha negra que va hacia el balance del Joe promedio. Así que ahora tienen esos dólares que tenían al principio, pero han cambiado algunos de sus dólares por bonos del tesoro que acaba de comprar. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el balance del banco? Bueno, lo que hacen es que en realidad van a la cuenta del Joe promedio y eliminan algunos de esos dólares que estaban allí para empezar. ¿De acuerdo? Eso es reducir el pasivo del balance, pero ¿qué más tienen que hacer? Tienen que transferir esas reservas bancarias de su cuenta a la cuenta del gobierno. El TGA en el balance de la Fed. Así que su balance en los bancos en realidad se está contrayendo. Pero espera un minuto aquí. Si los balances en los bancos se están contrayendo, eso significa que tienen menos reservas bancarias, tienen menos liquidez. Y todos recordamos lo que acaba de suceder con la firma Silicon Valley Bank. Tenían todos esos depósitos y no tenían suficiente dinero en efectivo para pagarlos. No tenían reservas bancarias y quebraron. Así que básicamente cómo funciona esto es que el gobierno vende todos esos bonos del tesoro
1 billón en el lapso de aproximadamente un mes, un periodo muy corto de tiempo. Todas esas entidades no bancarias compran y eso contrae los balances de los bancos. Lo vemos aquí. Y si contraen los balances de los bancos, eso significa que tienen menos reservas bancarias, tienen menos efectivo, porque esas reservas bancarias van a la TGA aquí mismo, a la cuenta general del tesoro. Así es como Janet Yellen está llenando lo que es efectivamente su cuenta corriente. Eso crea una crisis de liquidez, no hay suficientes reservas efectivas en el sistema. Los bancos quiebran y las acciones podrían colapsar. Tendríamos una gran depresión como la de los años 30. Y por cierto, lo más probable es que las tasas se disparen. ¿Por qué? Debido a que está emitiendo 1 billón de oferta en el mercado. ¿O cómo va a ser absorbido? Lo más probable es que los rendimientos suban y los precios bajen, lo que requeriría que la Reserva Federal, los planificadores centrales y los autoritarios entraran y controlaran la curva de rendimiento, porque tienen que mantener las tasas de interés artificialmente bajas, porque saben que la economía no puede manejar tasas de interés más altas creadas por este diluvio, este tsunami de bonos del tesoro que han sido arrojados sobre la economía por Janet Yellen. Así que la pregunta es, ¿cómo implementaría la Reserva Federal el control de la curva de rendimiento? ¿Cómo comprarían todos los bonos que necesitarían comprar debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda? Bueno, ahí es cuando la impresión de dinero empieza. Tendrían que crear todo este dinero, todas esas nuevas reservas bancarias y que muy probablemente conduzcan a la caída del dólar. Y por eso los verdaderos problemas comienzan cuando se ha elevado el techo de la deuda. Y ahora voy a decirte por qué toda esta teoría es una completa tontería. No esperabas eso, ¿verdad? Editor, ayúdame. Como siempre, el diablo está en los detalles. Veamos de nuevo el balance de la Fed, pero esta vez vamos a utilizar un poco más de pericia. Así que es cierto, los bancos tienen estas cuentas. La Fed en conjunto en este momento tiene alrededor de 3.2 billones en reservas bancarias. El TGA se está volviendo un poco escaso. La última vez que lo comprobé, unos 60 billones. Podría ser incluso un poco más bajo que eso. Pero también tienen otra cuenta que es un pasivo de la Reserva Federal. Es lo que llaman ERP o repo inverso. Y normalmente esto es lo que muchos de los fondos del mercado monetario usan para parquear el dinero en efectivo. Así que ahora mismo ese saldo es de 2.2 billones de dólares. De acuerdo, pero es importante que repasemos esto con aún mayor detalle. Así que, como he dicho, en este momento el saldo total de los bancos justo está como por 3.2 billones. Para darnos un poco de contexto sobre lo que vivimos a principios de 2021. Entonces, si la liquidez hasta cierto punto para los bancos, según esa teoría que acabamos de repasar, tiene que ver con las reservas en relación a los depósitos, bueno, tenemos que ver cuáles eran los depósitos entonces y hacer algunas comparaciones. Ok, así que en los depósitos a principios de 2021 tendríamos alrededor de 16.3 billones. Hoy tenemos 17.1. Así que han subido, digamos, 800.000 millones de dólares. Podrías decir, hey George, bueno, ese ratio se está reduciendo. Por lo tanto, podríamos estar teniendo una crisis de liquidez. Correcto, pero volvamos a 2019. Y me gustaría señalar que antes de la cerveza Cygnus, esta relación o el porcentaje de las reservas que los bancos tenían en relación con los depósitos era de aproximadamente 12%. Así que ahora con un 17% es mucho mayor que antes. ¿Por qué es importante? Porque muestra que lo más probable es que haya un amortiguador significativo, pero vamos a seguir adelante y dar un paso más. Como dijimos antes, la preocupación es que todas estas entidades no bancarias empiecen a comprar y eso reduzca la cantidad de reservas bancarias significativamente, ¿de acuerdo? Pero si la cantidad de reservas bancarias está bajando porque los bancos están tomando esas reservas bancarias y poniéndolas en la TGA, algo que se parecería a esto, por ejemplo, entonces eso significa que esos mismos bancos están reduciendo también la cantidad de depósitos que tienen. Así que si tuviéramos, digamos,
440 mil millones de reservas que van a la TGA, entonces el sistema bancario comercial pasaría de 3.2 a 2.76. Pero sus pasivos, esos depósitos bancarios, bajarían los mismos 440 mil millones. Y es cierto que esto puede bajar ligeramente, pero no nos lleva a ninguna parte cerca de donde estábamos cuando la liquidez no era un problema en absoluto. Sé que muchos de ustedes que realmente están prestando atención se están diciendo, hey George, entiendo cómo funciona esto, pero tú eres el que dice que el diablo está en los detalles. Veamos el detalle. Ustedes están buscando los totales agregados, eso está muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando comparamos los bancos medianos y pequeños con estos megabancos? Sabemos que los regionales están realmente caminando sobre hielo delgado, cuando JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo están repletos de reservas o de liquidez. Y este es un punto muy bueno, pero vamos a suponer por un momento que todos estos bonos del tesoro, el 100% de los que Janet Yellen emite en un periodo muy corto de tiempo, son comprados por no solamente las entidades no bancarias, pero las entidades no bancarias como el Joe Promedio, que él tiene cuenta con los bancos medianos y pequeños, los cuales están caminando sobre hielo delgado. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? La razón por la que el Joe Promedio, la entidad no bancaria, querría comprar uno de estos bonos del tesoro en primer lugar es porque pueden conseguir más dinero que con todos estos fondos de mercado monetario parqueados en repo inverso. Así que ahora mismo repo inverso está pagando alrededor del 5%. Así que vamos a suponer por un momento que el rendimiento de estos bonos del tesoro, solo tienes que elegir uno, sube hasta el 6%. Entonces el Joe Promedio tiene un incentivo para decir, ¿por qué estoy parqueando mi dinero en este fondo de mercado monetario? Es solo ponerlo en el balance de la Fed cuando puedo continuar y comprar estos bonos del tesoro y obtener un extra de 100 puntos básicos. Sí, tiene mucho sentido, pero el gestor de fondos que administra ese fondo de mercado monetario está viendo exactamente lo mismo y se puede decir lo codicioso que es solo por el hecho de que tiene signos de dólar en vez de ojos. Te dice todo lo que tienes que saber. En otras palabras, si el Joe Promedio está pensando en esta oportunidad, el gestor de fondos, te garantizo, se le va a adelantar. Bien, ¿qué ocurre entonces? Veamos este otro ejemplo del balance. Así que en este caso, esos 500,000 millones o los 440 extra no vendrían de las reservas bancarias, vendrían del saldo que está actualmente en repo inverso. Así que podemos subir aquí. En vez de 2.2 que están en repo inverso, si todos esos gestores de fondos se le adelantan al Joe Promedio, entonces van a disponer de esa cuenta porque pueden obtener una tasa de interés un poco más alta comprando esos bonos del tesoro. Así que las reservas bancarias no provendrían del balance del banco, provendrían del balance de los fondos del mercado monetario. Otra manera muy simple de pensar esto es que los fondos del mercado monetario y que están invertidos en repo inverso absorberían todos esos bonos y por lo tanto Janet Yellen obtendría su dinero directamente del repo inverso y por lo tanto no afectaría la cantidad de reservas que los bancos tienen en total. Oh, pero espera, hay más. Asumamos por un momento que todos los grandes bancos hacen la compra, los JP Morgans del mundo. De acuerdo, ¿cómo impactaría eso el balance de la Fed? Bueno, lo mismo que este ejemplo. Las reservas bancarias bajarían a 2.66 billones, TGA subiría a 500 billones y los repos inversos no se verían afectados. De acuerdo, no tenemos que preocuparnos por un problema de liquidez con los JP Morgans del mundo. ¿Por qué? Porque están llenos de reservas bancarias. Así que no hay problema con eso. Además, me gustaría plantear una pregunta a todos ustedes viendo el video. ¿Qué es más líquido para uno de estos grandes bancos en su balance? ¿Una reserva bancaria o un bono del tesoro? Editor, haz que suene la música de Jeopardy.
La mayoría de la gente diría, bueno George, en realidad no lo sé o puede que sean lo mismo, pero si eres muy sofisticado hay un fuerte argumento para decir que el bono del tesoro es en realidad más líquido y los bancos preferirían tener esos bonos del tesoro por encima y más allá de las simples reservas bancarias que en realidad solo se pueden usar en la economía local. Esos bonos del tesoro son como oro que sirven para cualquier parte del sistema monetario global. Oh, espera. Pensemos en lo que un bono del tesoro es en realidad para un gran banco. Todo lo que son es reservas bancarias que vas a conseguir en un mes, pero te están pagando intereses. Así que mi punto es, todo lo que un bono del tesoro en realidad es para uno de estos grandes bancos es simplemente reservas bancarias que se les pagará en el futuro con un poco de intereses. Entonces, ¿cómo se puede argumentar que si estos grandes bancos están cambiando las reservas por bonos del tesoro, en realidad se reduce la liquidez? No tiene ningún sentido. Ahora, recordemos también que los propios agentes primarios pueden venir y comprar una gran cantidad de estos bonos del tesoro. Bueno, si compran una gran cantidad de la emisión, eso significa que va a haber un extra de 500,000 millones de bonos del tesoro o garantías en el balance de estos distribuidores primarios. ¿Por qué es importante? Porque son 500,000 millones extra que se pueden rehipotecar. Eso es más garantía en el sistema y hay un fuerte argumento que porque tenemos muchos más bonos del tesoro, eso nos daría mucha más garantía y eso aumentaría realmente la cantidad total de liquidez. Pero lo principal que hay que sacar de todo este video es el hecho de que los propios bancos producen liquidez. Ese es su trabajo, para eso existen, para prestar dinero y no solo te prestan dinero para una hipoteca o un préstamo vehicular, quizás para tu tarjeta de crédito, también prestan dinero, crean efectivo para otros bancos. Así que lo que realmente tenemos que entender es la idea de que la Fed no es el sol en el sistema solar monetario. La mayoría de la gente piensa que la Fed es el sol y los bancos una especie de planeta que gira alrededor del sol, pero en realidad es al revés. Los bancos son el sol en el sistema solar monetario y la Fed simplemente gira alrededor del sistema bancario comercial. Entonces, ¿cuál es mi punto? Es que cuando ustedes están buscando en la liquidez o la falta de liquidez, lo más importante a considerar aquí es el riesgo de contraparte. Porque el riesgo de contraparte percibido dentro del sistema bancario comercial es muy bajo. Entonces les puedo asegurar que la liquidez va a ser muy alta. Así que la pregunta es si el techo de la deuda se eleva, es decir, si el gobierno ya no está en riesgo de impago de sus deudas, causando el Armagedón y el mundo entero llegando a su fin, hay menos riesgo de contraparte percibido o mayor riesgo de contraparte percibido. Creo que la respuesta es muy obvia, es que hay mucho menos, y si hay menos riesgo de contraparte percibido, y eso significa que usted esperaría ver la liquidez real subir, no bajar. Permítanme ser muy claro, no estoy haciendo una predicción aquí. El propósito de este video es darles ambos lados del argumento y darles muchos más detalles y matices de los que están recibiendo solo por las redes sociales o en los medios principales de comunicación, pero tienes que llegar a tus propias conclusiones, no basadas en certezas, sino, como siempre, basadas en probabilidades. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo con bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.